Bienvenidos. Somos estudiantes de Administración de Empresas. Soy Yasmín Vargas. Junto a mis compañeros Alejandra Mesa y Ronald Bautista, vamos a realizar un análisis del comportamiento de la economía global. Desde la perspectiva macroeconómica, la economía internacional es un sistema interdependiente donde las decisiones monetarias y fiscales de los países generan impactos en los mercados mundiales. Según Samuelson y Nordhaus en el 2022, todas las economías están conectadas por flujos financieros, comerciales y productivos, lo cual hace que se dé un gran cambio en la economía y se propague al resto del mundo de manera casi inmediata. Para esta investigación recurrimos a bases de datos oficiales del Banco Mundial, especialmente las series temporales de indicadores globales, la WDI, informes del Fondo Monetario Internacional, como el World Economic Outlook del 2024 y reportes comparativos de la OCDE. En estas fuentes se observan tendencias consistentes: desaceleración del PIB real, persistencia de inflación núcleo global superior al 3% y cambios abruptos en las tasas de financiación internacional. Estos datos permiten evidenciar qué tan sensibles son los mercados ante cambios de la política monetaria, especialmente ante decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos o el Banco Central Europeo. De acuerdo con Krugman, en el 2023, este fenómeno se conoce como transición internacional de política monetaria y es un elemento clave para analizar el comportamiento macroeconómico mundial. Por ello, no estamos hablando solo de teoría, sino de evidencia empírica respaldada por bases de datos globales. Factores macroeconómicos globales. Cuando analizamos la economía mundial, tenemos que considerar que no existe un único centro de decisión. Las políticas fiscales y monetarias de las grandes potencias como Estados Unidos, China y la Unión Europea generan repercusiones directas en países emergentes e incluso en empresas transnacionales. Elementos como la inflación mundial, tasas de interés, oferta monetaria, gasto público y deuda pública son variables que modifican el acceso del crédito, el costo del capital y los flujos de inversión extranjera. Actualmente la economía global sigue marcada por reacomodamientos post-pandemia, tensiones geopolíticas entre potencias y cambios en cadena de suministros. Esto afecta la estabilidad y obliga a los países a ajustar políticas internas para mantener la competitividad. Para comprender la economía global se utilizan indicadores claves: PIB, inflación, tasas de empleo, tasa de interés y tipo de cambio. Estos indicadores pueden identificarse en qué fase del ciclo nos encontramos: expansión, recesión o recuperación. Por ejemplo, cuando los bancos centrales suben las tasas para controlar la inflación, generalmente desaceleran el crecimiento y desplazan la economía hacia fases de contracción o recesión. Para las organizaciones esto es vital. Si hay recesión global, disminuye el consumo y suben los costos financieros y se vuelve más riesgoso para las inversiones, por lo que las empresas deben hacer análisis del entorno macroeconómico antes de tomar decisiones estratégicas. Las tendencias económicas globales no son información aislada. Los reportes del World Bank Open Data y el FMI muestran que los choques en tasas, inflación o comercio internacional modifican el costo de financiamiento, alteran las cadenas de valor y reedifican los mercados de exportación. En Administración de Empresas, Porter, en 1990, afirma que la competitividad depende del entorno externo y de la capacidad de las organizaciones para adaptarse estratégicamente a esas fuerzas globales. En consecuencia, la lectura macroeconómica basada en datos permite que las empresas anticipen variaciones del entorno y ajusten su planeación
presupuesto, costo y decisión de inversión. Por ejemplo, un aumento de tasas de interés globales encarece la financiación de proyectos. Un dólar fuerte afecta importaciones y exportaciones. Una inflación elevada obliga a reorganizar costos y precios. En conclusión, analizar la economía internacional es una competencia esencial en la administración de empresas porque permite anticipar escenarios y analizar la gestión empresarial con tendencias macroeconómicas. En este video evidenciamos que el comportamiento de la economía global está determinado por las políticas económicas y los indicadores macroeconómicos y las fases del ciclo económico, elementos que afectan la competitividad, los mercados y las decisiones empresariales. El conocimiento del entorno global permite a los administradores diseñar estrategias más sólidas, realistas y sostenibles. El comportamiento de la economía global es entendido como un proceso dinámico determinado por múltiples variables macroeconómicas que interactúan de manera simultánea, entre ellas las políticas fiscales y monetarias, los indicadores de crecimiento, la inflación, el empleo, las tasas de interés y los flujos de comercio internacional. Comprender estas condiciones permite identificar con mayor precisión la fase del ciclo económico global en la que se encuentra el mercado mundial y a su vez posibilita anticipar las consecuencias de dichas fluctuaciones generan en las empresas, tanto en el acceso al financiamiento como en su estructura de los costos, en la formulación de estrategias de inversión y en la toma de decisiones orientadas a la competitividad. Desde la perspectiva de la administración de empresas, este tipo de análisis no se concibe con un ejercicio meramente teórico, sino como una herramienta estratégica que aporta a la planeación corporativa, reduce la incertidumbre y fortalece la capacidad de respuesta ante cambios del entorno internacional. Cuando el futuro profesional comprende la relación que existe entre la macroeconomía y la gestión empresarial, desarrolla una visión más integral, capaz de interpretar tendencias, prevenir impactos negativos y aprovechar oportunidades de mercado. Competencias esenciales para liderar organizaciones sostenibles en contextos globalizados.